Hola, ¿qué tal? Yo soy León Schwartz y la ponencia que voy a presentar aquí cumple varios propósitos. Por un lado, es el resultado final después de haber cursado el diplomado en psicoanálisis y cine que fue organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Por otro lado, este trabajo funciona como una especie de sumario de los avances que yo he ido obteniendo a lo largo del proceso de realización de mi tesis de maestría. Este es básicamente el primer trabajo completo que yo presento desde el primer ensayo que fue, digamos, la semilla original de esta tesis. Entonces, en cierto modo, me funciona a mí también para dar como una especie de resumen general de los principales conceptos, de los principales avances que he ido logrando durante ese proceso y que además me permite poner un orden para eventualmente dedicarme a la última etapa que tiene que ver principalmente con el último capítulo de análisis y con las conclusiones de esta tesis. Entonces, espero que esto no haga sentir que este trabajo está incompleto, pero que al mismo tiempo se pueda comprender que es parte de un desarrollo mucho más amplio. Precisamente por lo mismo, para no caer en ninguna imprecisión, el título que tiene esta ponencia es Síntesis de avance e introducción al tercer capítulo de análisis en la tesis Mitos y dioses en el cine mexicano. Con lo que yo parto para comenzar con este trabajo de investigación tiene que ver con hallar un origen para el cine que vaya más allá de su perfeccionamiento técnico que ocurre principalmente en el siglo XX. Para lograr esto, yo hago ciertos ejercicios de pensamiento que para mí se complementan mutuamente y que nos permiten lo que yo aquí presento, que es una vinculación entre el inconsciente y el pensamiento mitológico en relación con el acto cinematográfico. Empecemos entonces por el inconsciente y por el pensamiento mitológico. El inconsciente es un término que proviene de la escuela del psicoanálisis, mientras que el concepto de pensamiento mitológico, principalmente por donde yo tengo la referencia principal, viene del trabajo de investigación de Claude Lévi-Strauss. Finalmente yo hago mi propia interpretación de estos conceptos y entonces por eso yo quiero comenzar con una definición que a mi parecer es muy versátil y muy útil porque nos permite un juego simbólico que precisamente es en lo que se basa mucho de lo que yo voy realizando durante este análisis, en la importancia, en la pertinencia de los juegos simbólicos entre el pensamiento mitológico y el inconsciente y los procesos de nuestro pensamiento crítico lógico. Veremos entonces por qué. Comenzamos con esta definición. Un proceso psíquico que permite al humano devenir sujeto, comunidad, entretejiendo una narrativa de identidad de sí mismo y del otro, basada en las experiencias y la información obtenida del mundo por medio de los sentidos. Esta narrativa subjetiva, la percepción e interpretación de la realidad, del mundo, más allá de nuestra experiencia, se entreteje en juegos simbólicos que permiten que el pensamiento lógico consciente emerja, una vez que se ha investido de un sentido a la realidad por medio de un proceso de significación. Entonces, con esta definición, ¿de qué estoy hablando? ¿Del inconsciente o del pensamiento mitológico? Para mí lo que es fascinante es que podría estar describiendo lo uno o lo otro. Para mí, cuando yo me planteo la necesidad de ofrecer una definición personal de lo que es el inconsciente y de lo que es el pensamiento mitológico, me doy cuenta de que la misma definición puede aplicar para ambos conceptos. El pensamiento mitológico, articulado por los mecanismos psíquicos del inconsciente, permiten que exista un yo, un nosotros, comprender lo que soy yo, lo que somos comunidad, lo que no soy yo, lo que no somos el otro. Esto por medio de lo que se llamaría el montaje de la memoria. Ya sabemos precisamente que la manera en la que el psicoanálisis se refiere al proceso en el cual devenimos sujetos tiene que ver con cómo los impulsos y las sensaciones y las pulsiones
sensoriales de nuestro cuerpo, de nuestro mecanismo corporal, son elaborados dentro de una especie de montaje que es lo que llamamos la memoria y que nos permite la capacidad para reconocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. En ese mismo sentido, yo creo que el pensamiento mitológico funciona para las primeras comunidades humanas. Para esto yo les quiero plantear un escenario que es completamente ficticio, que es un escenario personal, pero que eventualmente me parece que se puede emparentar con las diferentes ramas de disciplinas que yo aquí tengo sintetizadas, ¿no? La llamo la caverna del cine y lo considero un relato ontológico del cine. Pensemos en los primeros grupos humanos, ¿no? En algún momento podríamos quererlos identificar, pero no creo que sea necesario. Ustedes pueden pensar en Homo sapiens, ustedes pueden pensar en Homo erectus. Vaya, finalmente estamos hablando de los homínidos, ¿no? En general, de esa, eh, de esas nomenclaturas que la antropología nos ha permitido. Sabemos que uno de los momentos primordiales para que el hombre, o lo que más bien, no el hombre, más bien la humanidad, se convierta en lo que llamamos humanidad, tiene que ver con su capacidad para generar y para construir y para encontrar herramientas que le permitan manipular su entorno. Se habla del desarrollo de las primeras sociedades, ¿no? Para esto yo quiero que recordemos el momento en el que entra en esta historia, en esta prehistoria, si ustedes así lo quieren llamar, en esta prehistoria del humano, el momento en el que entra el fuego. ¿Qué es el fuego? Por un lado, el fuego es una herramienta que permite la cocción de los alimentos, que permite que los alimentos sean más nutritivos, al mismo tiempo que también es una forma de defensa que hace que en un momento en el que los humanos, los homínidos, todavía eran vulnerables de depredadores, pudieran sentirse más seguros gracias a la protección que les brindaba la fogata, ¿no? La hoguera comunal de este grupo antiguo. Imaginemos una noche al final de una jornada de estos grupos. Habrían habido los que se quedaron en el refugio, cuidando, procurando a los que son débiles, a los que están vulnerables. Habrían habido grupos que se dedicaran a la recolección y por otro lado habrían estado los grupos de cazadores, ¿no? Al final de la jornada, todos se reúnen alrededor de la fogata que ahora permite a estos grupos sentirse seguros, que ya no van a haber depredadores que vayan a amenazarlos durante la noche. Entonces se siente un espacio de comodidad, de seguridad. Además, están todos, digamos, contentos porque el alimento, que ahora es purificado gracias a la cocción, gracias al proceso de cocinarlo, es profundamente satisfactorio para todos y les da energías, energías que, por ejemplo, el cazador que atrapó la presa más grande utiliza con emoción para contarles a los demás cómo atrapó a esta presa, ¿no? Entonces nos lo imaginamos sin el recurso del lenguaje en un momento en el que todavía no tenemos ninguna conciencia o ninguna referencia de que haya existido un lenguaje formalizado. ¿Cómo habría sido la narración? ¿Cómo habría contado este cazador al resto de su comunidad el momento y la forma en la que atrapó esta presa? Yo lo imagino poniéndose sobre la cabeza la cornamenta de el animal atrapado, tal vez envolviéndose en la piel descartada y comenzando a emular los movimientos del animal. Sus compañeros cazadores, que también atestiguaron ese momento, probablemente entienden lo que está haciendo. Entonces uno de ellos toma tal vez la lanza y genera el otro lado de la experiencia, ¿no? Empieza a representar al cazador. De repente ya tenemos dos personajes. El resto del grupo podría en este momento tal vez complementar al escenario apoyando con sonidos, ¿no? Representando las pisadas del animal, tal vez la respiración agitada que hay en el momento previo a la caza. Para todo este escenario ya tenemos ahí un momento en el que podríamos seleccionar el origen, un origen ontológico, un origen simbólico de la danza, del teatro y de la música. Pero si además recordamos que estando dentro de la cueva hay una fogata y que la fogata necesariamente habría proyectado sobre las paredes de la cueva las sombras de estas mismas acciones siendo efectuadas, entonces ya tenemos en esta caverna, en el mismo punto de origen para la danza y el teatro y la música, un punto para el cine.
La antropología, que es en lo que yo más me baso para presentarles este escenario, me aporta directamente una referencia que nos sirve para que no sea solamente un relato ontológico, sino también permitir que haya ahí mismo una posible epistemología para el cine. En el documental francés que se llama Cuando el hombre hacía su cine, bueno, cuando el Homo sapiens más bien, cuando el Homo sapiens hacía su cine, nos presenta un escenario que ocurre dentro de una caverna en donde se encuentra una estalagmita tallada de tal manera que presenta la forma antropomórfica de un hombre bisonte. Es la figura más o menos de un hombre, pero con un cuerno que parece representar como una fusión entre el animal y el humano. En los estudios de movimiento que se realizan durante este documental, se propone que si se entiende al cine como imágenes capturadas que se encuentran en movimiento, ya desde la estalagmita del hombre bisonte tendríamos algunos de los primeros orígenes hace más de 13.000 años. El hombre bisonte habría estado iluminado por una fuente de luz en el centro de este refugio porque habría sido habitado por humanos. Esa fuente de luz proyecta sobre la pared de la caverna la imagen de la misma estalagmita del hombre bisonte. Si a esto le sumamos el hecho de que la proyección nunca hubiera estado inmóvil, dado que la fuente de luz que hubiera sido posible para estos grupos solamente hubiera podido ser el fuego, entonces eso significa que las proyecciones sobre la pared de la caverna también habrían estado en movimiento. Y ahí tenemos una captura de imágenes en movimiento, una prehistoria del cine. Ahora, ya que les he presentado este sentido antropológico para el origen del cine, no sería tan difícil para quien esté familiarizado con el trabajo de Platón, de ahí relacionarlo y vincularlo con lo que conocemos como la alegoría de la caverna. Para Platón tiene que ver con la realidad de nuestros sentidos, con una oposición entre la realidad simbólico-mítica que construimos a partir de las proyecciones que encontramos gracias a nuestros sentidos, contra la posible realidad objetiva que solo habría de ser accesible por el pensamiento racional. En el escenario de la caverna de Platón, ambos procesos se ponen en una relación antagónica. Para mí, es precisamente gracias a que tenemos una primera realidad simbólico-mítica es que de ahí puede emerger la posibilidad de un pensamiento racional. Entonces, para mí, ambos tipos de pensamiento, por llamarlo de un modo, no son antagónicos, sino que más bien son simbióticos, dependen el uno del otro. No podríamos haber llegado a la posibilidad de un pensamiento racional si no hubiera sido porque previamente nuestra capacidad inconsciente para el pensamiento mitológico nos haya permitido investir de sentido a aquellas sensorialidades que percibimos gracias a nuestra vista, a nuestro tacto, a nuestro oído, ¿no? Um, en ese mismo sentido, el psicoanálisis lo que nos propone es que el inconsciente realiza una especie de montaje con la realidad, siempre en cambio, en transformación constante, en una perpetua reinvención de su propia vigencia y muchas veces solo identificado cuando es activamente cuestionado, manifiesto en el diálogo, en la emoción, en la ideología o en las prácticas materiales que lo proyectan de maneras no conscientes. Estamos hablando del inconsciente, pero de nuevo podríamos estarnos refiriendo de la misma manera al pensamiento mitológico. Entonces, ya que tenemos en el mismo punto tan lejano de los orígenes de la humanidad elementos de la antropología, de la filosofía y del psicoanálisis, ahora sí yo les quiero proponer una categoría desde la teoría cinematográfica. Es lo que yo llamo el acto cinematográfico. El acto cinematográfico está compuesto por dos procesos diferenciados, pero que son complementarios el uno con el otro. El acto de la creación cinematográfica y el acto de la interpretación cinematográfica. Entonces, en el primer momento que una conciencia, que un sujeto haya deseado capturar una imagen, un momento, un pensamiento, un ser vivo en una superficie imperecedera por medio de su representación, ya sea por medio del arte pictórico, por medio del arte plástico o por medio de una proyección de movimiento como la que mencionamos
en la estalagmita del hombre bisonte, ahí tenemos los primeros actos cinematográficos. Pero ¿por qué habrían estos primeros grupos humanos deseado capturar esas imágenes que ya sabemos que existen en todas las imágenes que se representan en las pinturas rupestres, en las antiguas cavernas? Pues probablemente es una forma de legado, una primera forma de historia o de memoria colectiva que estaba pensada para que las generaciones posteriores a esos primeros grupos humanos que crearon esas primeras representaciones pudieran saber de dónde vienen, pudieran conocer sus propios orígenes como grupo. Y entonces nosotros, ahora en el presente, en el momento en el que efectuamos un acto de interpretación sobre, por ejemplo, la estalagmita del hombre bisonte, ya estamos siendo parte de ese mismo acto cinematográfico. Por eso yo propongo que el acto cinematográfico, en su vinculación con nuestra necesidad para dar sentido a la realidad en procesos inconscientes que tienen que ver tanto con el pensamiento mitológico como con el pensamiento lógico, ya estamos presentando la necesidad de comprender no solamente nuestro contexto actual, sino de siempre tener la capacidad de referirnos al hecho de que el primer acto, la primera creación simbólicas de la humanidad siguen teniendo vigencia y pertenencia a partir de las transformaciones que se efectúan durante el devenir histórico. Esto es lo que nos permite presentar la posibilidad del cine como objeto de análisis. Para esto yo les presento una categoría que se podría, pues, se podría denominar como los juicios reflexionantes y que para mí permiten el encuentro entre diversas disciplinas. En términos materiales históricos, tenemos los orígenes y el desarrollo de la complejización del pensamiento humano como parte de su devenir hacia la socialización. Principalmente esto es lo que estudian la antropología y tal vez podríamos decir que la sociología, la teoría política, etcétera, ¿no? Incluso la teoría económica. Por otro lado, en el pensamiento de lo lógico racional, no el pensamiento, más bien en la dimensión de lo lógico racional, tenemos la raíz del conflicto primordial del pensamiento humano por su capacidad, perdón, por su incapacidad para acceder a lo verdaderamente real y que tiene como consecuencia de esta imposibilidad la necesidad de elaborar una realidad basada en los sentidos. Ahí está la caverna de Platón. Y esto nos vincula con la filosofía, precisamente con los procesos del pensamiento lógico crítico, que no pueden ser diferenciados, pueden ser diferenciados, pero no pueden ser completamente disociados de la raíz, de la función primaria que nos aportó el pensamiento mitológico. Y en este mismo sentido, en el plano de lo psíquico subjetivo, tenemos ese montaje cotidiano que los procesos psíquicos del inconsciente hacen de lo real para hilar las experiencias sensoriales dentro de una narrativa subjetiva que podría ser denominada como percepción de la realidad o incluso como sueños. Para mí, entonces, lo que en psicoanálisis tiene que ver con este proceso de devenir sujetos es una perfecta metáfora del mismo proceso que en lo material transcurre cuando creamos representaciones por medio del cine o por medio de otras formas de arte. Por lo mismo, ya que vemos la importancia que tienen estos diferentes procesos en nuestra relación con la sociedad, con la realidad, a partir de los discursos simbólicos que generamos, ya sea en el arte, en el cine o en nuestras ideologías, nos indican lo necesario, la profunda necesidad de desarrollar una capacidad de observación que nos permita precisamente reconocer que los procesos de resignificación y reformulación de aquellas narrativas sociales que comenzaron a producirse en los pasados más lejanos subsisten en nuestro presente. No podríamos comprender nuestro presente si no permitimos que nuestro análisis de los discursos ideológicos y de los discursos simbólicos vigentes en la actualidad estén relacionados no solamente con su contexto actual,
sino con lo que ha venido transcurriendo desde aquel primer acto cinematográfico, desde aquel primer acto de la creación, en el cual seguimos involucrados por medio de nuestros actos de interpretación. Para dejar lo más claro posible este paralelismo simbólico entre los procesos del análisis cinematográfico y los procesos del análisis psicoanalítico, o que podrían ser también sobre otras ciencias sociales, no solamente el psicoanálisis, también la antropología, también la sociología, también la teoría política, etcétera. Tenemos esta estructura que yo les presento aquí, ¿no? Por un lado está el análisis del texto y el análisis del sujeto consciente. Tenemos el análisis del subtexto y el análisis del inconsciente, el análisis del intertexto y el análisis de las relaciones del sujeto, el análisis del contexto y el análisis del entorno social, cultural y político. Para dejarlo claro, yo creo, por medio de un párrafo elaborado, les presento aquí esta vinculación. La labor psicoanalítica propone que se puede generar una comprensión de los procesos inconscientes de un sujeto en relación con su entorno y sus relaciones sociales para llevar al plano consciente, material, una transformación que le ponga en el proceso de aliviar sus malestares psíquicos. Esto tiene que ver con los sujetos, que no podemos comprenderlos fuera de su contexto social ni de sus relaciones humanas. En el mismo espíritu, los que nos dedicamos al análisis cinematográfico, creemos que éste puede aportar significativamente a una comprensión de los discursos simbólicos de toda una cultura, ya hablando en términos comunitarios, en relación con otras creaciones y discursos simbólicos pasados y presentes, con el afán de sugerir posibilidades de interpretación de nuestros malestares sociales, de tal manera que pueda ser más claro su proceso dentro del devenir sociocultural, político, económico y psíquico, para eventualmente proponer nuevas y mejores formas de criticar nuestra propia realidad como pueblo. Tal vez permitir una reparación de aquellos mismos malestares. Entonces, la responsabilidad social de los que somos audiencia, dependiendo del contexto, para quien está dentro del seno de la comunidad teórico-académica, esta responsabilidad es mucho más fuerte, pero incluso para el espectador cotidiano, creo que también hay un nivel que implica que no solamente se debería consumir aquellos discursos simbólicos que son presentados por el cine, por el arte, por el teatro y por todas las formas de expresión humana de una manera general que efectúe juicios totalitarios que categoricen, esto es así y ya. Necesitamos necesariamente de los juicios reflexionantes que nos permitan encontrar aquello que es único en cada discurso simbólico, en cada representación de lo que se considera necesario expresar de nuestra realidad humana, pero al mismo tiempo que tengamos la capacidad de relacionarlo no solamente con el contexto presente en el que fue generado ese discurso actual, sino también como parte de un proceso que inicia con las primeras narrativas, con los primeros discursos simbólicos, con las primeras construcciones del pensamiento mitológico y del inconsciente en los humanos. Para poner un ejemplo claro de a qué me refiero, yo entonces tengo aquí ahora sí, donde entro directamente con el punto central de los análisis que yo realizo en mi tesis de maestría. Obviamente aquí no voy a profundizar tanto porque pues, vaya, tengo 100 páginas ya realizadas de análisis en esa tesis de maestría. Obviamente no caben en este espacio, entonces voy a tratar de presentarlo de una manera sucinta. Mitos y dioses en el cine mexicano. El tema primordial con el que yo estoy trabajando, que es un tema tanto del psicoanálisis como de la filosofía e incluso de la retórica, es la muerte simbólica. Las arquetipicidades desde la mitología mesoamericana que se presentan en nuestro cine nacional. Comienzo con Macario. Macario es un indígena. Él se muere de hambre, literalmente. Ya está completamente adoctrinado dentro del catolicismo. Él demuestra devoción al Dios católico, pero en el momento en el que lo confronta,
se da cuenta de que no se siente en la capacidad de negociar con él, con la única figura con la cual él está dispuesto a tener un trato, es con la figura de la muerte. Para quienes han visto la película recordarán que primero se encuentra con el diablo en la forma del charro negro, que ya por sí misma es una representación del diablo que solo puede haber tenido origen en la cultura mexicana. Después se confronta con Dios, con el Dios católico, que si yo entiendo adecuadamente la mitología cristiana, eso lo pone en un nivel de santidad que solamente podría ser equiparable con Moisés, el único de, o que yo sepa, el único de los grandes patriarcas del catolicismo que se enfrentó cara a cara con el Dios cristiano. Aún así, es solamente con la muerte con la que se identifica. ¿Por qué se identifica con la muerte? Por el hambre. Durante la celebración de Día de Muertos se le dan ofrendas a los muertos, lo cual nos recuerda que para la ideología mexicana los muertos también pasan hambre, los muertos también tienen deseos de saciedad, los cuales no compaginan con el canon de lo que nos cuenta la mitología cristiana. Eventualmente, Macario experimenta diferentes formas de la muerte simbólica. Por un lado, él es una especie de muerto en vida en el sentido en el que ya está completamente desapegado de la realidad por su propia necesidad y carencia de saciar un hambre que nunca ha podido saciar y que lo ubica además en el fondo de su estrato social. Al ser un indígena, eso significa que él no existe para el mundo en términos sociales, en términos de los poderes que obran en la sociedad en la que él vive. Más adelante, él experimenta una muerte simbólica en el momento en el que su encuentro con la muerte, con esta muerte corporeizada que tenemos en esta imagen, le da la oportunidad de experimentar una vida no vivida y una condena a muerte que no llega a ser realizada. Finalmente, su esposa le dice, cuando encuentra su cadáver, que ella se va a encargar de recordarle a sus hijos cómo fue la vida de su padre. Pero si prestamos atención a la escena del sueño de Macario, en el que él es titiritero de unos muertos pobres, tan pobres como él, y hace por medio de un acto violento que ellos brinquen una barrera que hay para poder robarle los alimentos a los muertos ricos que están degustando todo un banquete, podemos alcanzar a interpretar que no solamente se trata de un hambre, de un deseo de alimento, más allá en su deseo profundo, en el deseo del que él ni siquiera es plenamente consciente, hay un deseo de revolución, un deseo de reparación de las injusticias. Entonces nos podemos preguntar, cuando la esposa de Macario le promete que sus hijos van a saber cómo fue su vida, vale la pena preguntarnos, ¿será que también hereden, además de la memoria de su padre, sus deseos de revolución? Más adelante, en otro momento de la historia del cine, existe la película La Pasión según Berenice. Desde la primera imagen de La Pasión según Berenice, tenemos esta imagen poderosísima de un caballo en blanco, de un caballo blanco bañado en llamas en medio de un incendio. Más adelante se nos cuenta que ese incendio fue provocado por Berenice para asesinar al esposo de un matrimonio que comprendemos que ella no deseaba. Cuando nos damos cuenta de las diferentes maneras en las que se presenta a este personaje de Berenice, podemos identificar tres colores que eh, determinan una parte de su feminidad, de su feminidad.
Por un lado tenemos el fuego, que la identifica como mujer que desea, como mujer que peca, como mujer que se baña en la sangre de sus enemigos, su esposo y la madrastra que también le prende fuego al final de la película. El segundo color es el color blanco, que la viste de la misma manera que este caballo, como un símbolo de pureza que va contrario a lo que se propone en el mito y en el canon del cristianismo. Finalmente, tenemos el color verde, que la relaciona con su tierra natal, Nayarit, en un momento en el que todavía era un espacio bastante natural. Tenemos algunas imágenes en la película en la cual ella va al cine precisamente, y en el cine ve imágenes de la tierra en la que ella nació, y ella se pierde en la fantasía que le significa recordar esa tierra de la cual fue arrebatada. Ahora, en un contexto de las narrativas mitológicas que tienen presencia en nuestra cultura, yo les quiero comentar un poco sobre la diosa Cihuacóatl. La diosa Cihuacóatl ha tenido muchos nombres. Se le llama la amante de guerreros, la diosa guerrera, la que acompaña a las almas después de haber muerto, y al mismo tiempo la relacionan con Tonantzin, la madre. Esta figura tan compleja que es la figura de la diosa Cihuacóatl, es transformada todavía más en el proceso de la colonia. Por un lado, su versión de Tonantzin es convertida en la Virgen Guadalupana, en un proceso que está muy bien ilustrado en la película Nuevo Mundo de Gabriel Retes. Por otro lado, entre los primeros presagios que se tuvieron en Tenochtitlán, según la interpretación que hace el doctor León Portilla de El Códice Florentino, está el relato de que durante las noches en las calles de Tenochtitlán se escuchaba el llanto de una mujer que decía: ay, mis hijos, ¿a dónde voy a llevar a mis hijos? Nos tenemos que ir. Se considera que este primer vaticinio de la llegada de los conquistadores, según las interpretaciones del doctor León Portilla, se refieren precisamente a la diosa Cihuacóatl. Al mismo tiempo, ese mismo relato de la mujer, de la diosa que anuncia la muerte de sus hijos, es considerado el punto seminal para el relato de La Llorona. Entonces tenemos que la misma versión, que la misma deidad mesoamericana, en el contexto del imaginario simbólico de México, tiene dos versiones primordiales. Por un lado, está su versión madre, protectora, que llega a la castidad y a la pureza por su rol como madre, y por el otro tenemos a la versión eh, que se convierte en la Llorona, Cihuacóatl, la mujer guerrera, la mujer de la sangre, se convierte en la Llorona, en la mujer del pecado, la mujer que anuncia la muerte de sus hijos o que se niega a la maternidad y que es castigada por ello, la mujer del pecado. Se dice sobre Berenice en la película, además de que provocó la muerte de su esposo y de que la vemos provocar la muerte de su madrastra por medio del fuego, que ella sale por las noches vestida con un velo misterioso a recorrer las calles de la zona roja. Entonces, para mí, es imposible llegar a una interpretación completa y profunda del personaje de Berenice si solamente nos quedamos con los simbolismos del cristianismo, que también son muy, muy profundos y que están muy presentes en la película. A pesar de que están más velados, las herencias simbólicas de los discursos del México mesoamericano están ahí involucradas y que nos hacen que la personalidad, el personaje de Berenice sea una figura muy compleja que conjunta atributos de vida, de muerte y de regeneración.
Ya llegados al contexto del presente, tenemos la exploración que yo estoy haciendo todavía en la película Miss Bala. Este es el capítulo que todavía no está terminado, pero que yo aquí ya tengo una cierta impresión general, una interpretación preliminar de algunos elementos importantes. La muerte simbólica se presenta en Miss Bala a partir de lo que yo denomino la muerte por trauma, la muerte de la identidad y la muerte por la violencia. Lo tenemos muy claro en estas dos imágenes. Tanto Laura como su familia y otros personajes en la película se ven confrontados por la violencia tan atroz que conocemos de nuestro país. Hay un momento en el que ella, para salvar la vida de su familia, de su padre y de su hermano, se entrega al narcotraficante Lino y cuando su familia sale por la puerta, nos podemos hacer una cierta cantidad de preguntas. ¿Qué será de este hermano? ¿Qué será de este padre? De una mujer que se entregó a sus verdugos frente a sus ojos para salvarlos. ¿Seguirán recordándola? ¿La darán por muerta? ¿La buscarán? Dejan de ser padre y hermano a partir de que pierden a este miembro de la familia. Cambia una parte de su identidad y lo mismo ocurre para Laura. Laura, al momento de entregarse y decir adiós a su familia, también está simbólicamente viéndolos morir. Están muriendo en su vida, están muriendo en su recuerdo. Hacia el final de la película tenemos esta otra imagen en donde ella ha atravesado por una gran cantidad de experiencias que nos permiten reconocer que ya no es la misma persona, ya no es hermana de nadie, ya no es hija de nadie, ahora es solamente una mujer víctima, una mujer sobreviviente del trauma y de la pérdida de su identidad a raíz de la violencia que la secuestró. Entonces, si tomamos a Laura como sujeto paradigmático de la experiencia que viven muchas mujeres en nuestro país, vale la pena reconocer que ahí también hay un punto de inflexión. ¿Qué pasa con las mujeres reales que viven estas experiencias semejantes a las de Laura? Mi impresión es la de que para comprender a esta mujer tenemos que reconocer que en su vida, que en su acción, también están presentes los mismos tres atributos de vida, muerte y regeneración que ya identificamos previamente en el personaje de La Pasión según Berenice. Por otro lado tenemos al personaje de Lino. Lino es un narcotraficante que está fuertemente vinculado con la muerte y con la violencia en términos materiales, por sus acciones. Pero si vemos la profunda realidad, el profundo realismo más bien que hay en estos ambos personajes que pueden resultar paradigmáticos tanto de un hombre como de una mujer mexicanos, cuando habláramos de Lino, de su relación con la muerte, ¿qué tan difícil podría ser presentar una genealogía que lo emparente con el indio mestizo, perdón, con el indio dominado por la colonia en el relato de Macario? Así como el indio Macario tiene una profunda vinculación con la muerte mesoamericana, me parece que es muy posible identificar al narcotraficante Lino en una relación con la cultura de la Santa Muerte, de la que hoy sabemos que hay tanta pertinencia. De este modo, parece imposible comprender la realidad mexicana si no incluimos en nuestro análisis, en nuestra exploración de los discursos simbólicos de nuestra sociedad,
la constante pertinencia y resignificación simbólica de discursos de las mitologías mesoamericanas, incluso las mujeres mestizas, incluso los hombres mestizos del presente y del contexto híbrido en el que vivimos hoy en día, no pueden ser comprendidos si no antes incluimos en su interpretación la pertinencia de nuestras herencias mesoamericanas. Así, yo he presentado en este breve periodo, en este breve lapso, algunos de los puntos que para mí son los más importantes en el proceso de análisis que he venido elaborando desde el inicio de mi tesis. Una necesidad que primero nos recuerda que el acto cinematográfico ha estado y seguirá estando entre nosotros cada vez que damos una interpretación nueva a un discurso que puede ser contemporáneo o que puede ser antiguo, porque finalmente esa es la naturaleza del acto cinematográfico, una constante renovación, una constante transformación. De la misma manera, o más bien precisamente porque está relacionado con el inconsciente, con los procesos inconscientes que ocurren en nosotros como sociedad y como sujetos, y que están al mismo tiempo fuertemente vinculados con un pensamiento mitológico que nunca va a dejar de estar presente mientras sigamos siendo aquello que entendemos como humanos. Mi esperanza es que por medio de estos análisis, por medio de nuestra capacidad de observación crítica, por medio de juicios reflexionados que nos permitan relacionar nuestros discursos simbólicos con nuestra realidad material y con nuestro devenir histórico, eventualmente podamos tener alguna posibilidad de generar perspectivas que nos permitan sumar a las acciones de transformación con las cuales esperamos aliviar los malestares históricos y culturales de nuestra sociedad. Así como el psicoanálisis trabaja con el sujeto dentro de un espacio de la clínica, analizando al sujeto en relación con sus relaciones humanas, con su contexto político, histórico y social, y vinculado con aquellos procesos inconscientes de los cuales no se hacen presentes hasta el momento en el que son analizados. De la misma manera, nosotros como analistas cinematográficos, como audiencias críticas, podríamos tener la capacidad para hacer un juicio reflexionante que nos permita recuperar aquellos elementos de nuestra cultura, de nuestra ideología, que consideramos deseables y loables, y por otro lado, comenzar a rechazar aquellos factores en los cuales encontramos lo que no queremos, lo que rechazamos, pero que también se representan y que también se manifiestan de manera simbólica en nuestros discursos creativos y en nuestras prácticas materiales, en la realidad que habitamos, no solo como sujetos, sino como comunidad y como sociedad. Naturalmente, este es un proceso muy complejo. Esta es solamente una primera investigación que está aportando de una manera en la que no espera para nada dejar completado todo lo que es posible alrededor de estas posibilidades de análisis. Al contrario, lo que yo espero es que estas exploraciones, que este trabajo de investigación que yo estoy realizando, pueda, llegado el momento, servir de manera nutritiva para otras formas de análisis desde otras disciplinas, no solo desde la teoría cinematográfica, también desde la teoría política, desde la práctica institucional, desde la práctica cotidiana, desde el psicoanálisis, desde la antropología, desde la sociología y desde todos los puntos con los cuales creemos que es posible tener una injerencia en la realidad que habitamos como sociedad para tal vez reparar los estragos que provoca nuestro propio desconocimiento, nuestra propia reproducción inconsciente de prácticas simbólicas que comenzaron hace mucho tiempo y que siguen presentes hasta el día de hoy. La muerte nos habita y la habitamos a diario
en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras prácticas culturales, en nuestros discursos ideológicos. Pero tal vez en este proceso de crítica consciente, con el pensamiento mitológico y el pensamiento lógico, pensamiento crítico, en una vinculación, tal vez podríamos llegar a una reparación de nuestros malestares sociales. Yo voy a seguir trabajando, voy a continuar elaborando esta tesis y espero que todos los que se den la oportunidad de escuchar esta ponencia, de interactuar con las ideas que yo estoy aquí presentando, se puedan sentir inspirados para tal vez hacer su propia parte en este proceso. Yo soy León Schwartz. Y espero que juntos podamos encontrar nuevas formas de reparar los dolores y las violencias que habitamos juntos.